Pues hoy estamos con Antonio Soto, un árbitro mítico ceutí, muchísimos años relacionado con el mundo del deporte y del arbitraje. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Encantado. Me gustaría saber un poco, hasta llegar ya al comité de árbitro y tal, pero un poquito de tu principio. ¿Cómo empezaste en esto del mundo del fútbol? ¿Si eras un niño que te empezó a gustar o había tradición familiar de este deporte? Bueno, en mi caso sí, porque mi hermano llegó a jugar en tercera división y en el O'Donnell, y yo posteriormente fiché en el Club Deportivo O'Donnell de juveniles. Con posterioridad lo hice en el San Fernando, estando en mi época militar, y cuando veo que no valgo para el fútbol, entre comillas, pues me dedico al arbitraje. Por mediación de Pepe Lechado, que en paz descanse, que era un antiguo presidente, oficial de ingeniero donde yo me encontraba, pues me anima, y esa es mi llegada al comité de árbitros, que entonces estaba en el edificio Trujillo y era un local muy pequeño, pero claro, era otro comité, otro fútbol, otro arbitraje, otra Ceuta en general. ¿Y cómo te aficionas a eso del arbitraje? No sé si es que cuando siendo jugador te gustaba, te animaba, o había alguien que te dijo, venga, pues anímate y ponte aquí a arbitrar, y poco a poco fue gustándote más. No, lo vi como otra salida más que me tuviera, digamos, ligado al fútbol, que el fútbol siempre ha sido una de mis pasiones y me encantaba. Y esa era la única manera que de manera directa, más directa no es imposible, porque estaba a pie de campo, compartiendo partidos con los jugadores. Y con 20 años, como te digo, ingreso en el comité de árbitros. ¿Y cómo recuerda, Antonio, esa época del arbitraje? Bueno, ¿Cómo recuerda si tiene alguna anécdota que... Esa época no tiene absolutamente nada que ver con la actual, por muchas otras circunstancias. En ese año, yo entré en el 79, teníamos, muchos de ellos ya fallecidos, un árbitro en primera, Luis Jaramillo, Antonio Moreno García en segunda, Andreu Cuadrado, Emilio García Ordóñez, Chicón Chávez, Lombardero, una serie de árbitros, una terna de árbitros en todas las categorías del fútbol español, en todas, muy bien considerado, con mucho nivel, y un árbitro de Ceuta siempre era una garantía, en tercera, en segunda B, segunda o en primera división. ¿Y cómo cuenta esa época? Cuéntanos un poquito cómo fue tu avance desde el arbitraje hasta convertirte en presidente, pero cuéntanos un poquito. Bueno, yo llego y lo primero que hice, lógicamente, fue asistir mucho a clases, que eso se está perdiendo, creo que se ha perdido definitivamente, y hacer muchas bandas. Los partidos de infantiles tenían bandas, y por supuesto juveniles y de ahí para arriba. Tenía que estar mínimo un par de años para introducirse ya en categorías superiores como la preferente, a la que yo llegué muy temprano, la verdad. Y en 3-4 temporadas estaba en tercera división, en una época que la tercera división era muy respetable, una categoría muy importante. Cuidado. Y hablas de que era muy importante las clases como más teóricas, que se está perdiendo. ¿Por qué crees tú, Antonio, que es importante y se está perdiendo? Se está perdiendo, bueno, pues porque a nadie le gusta ser árbitro. Cualquier niño que le diga a su padre, papá, quiero ser árbitro, y más en esta ciudad, donde siempre hay muchos escándalos, alguna que otra agresión, muchos malos modos y demás, y entonces eso no es recomendable para ningún niño. Entonces el niño huye de eso, y como mucho que practica el fútbol. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos otros deportes en Ceuta, waterpolo en categoría nacional, fútbol sala, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces era de obligado cumplimiento asistir a clase y estar mucho tiempo, incluso un año, para poder arbitrar un partido. Había una serie de árbitros en preferente, muchos llegaron después a categoría nacional. Bueno, tú hasta los 2 años, prácticamente año y pico, no podías entrar en ese mundo de tener partidos, de tener designaciones, de compartir cosas. Habían clases para los nobles, los árbitros nobles y los veteranos. Y tú no compartías clases con árbitros de primera ni de segunda, no tenía sentido ninguno. Había unas clases para uno y otras para otro. Entonces el comité estaba estructurado de una manera distinta al de hoy, totalmente distinta. Otro mundo en definitiva, otro fútbol, otras sociedades que nada tiene que ver. Habían partidos de mucho nivel, la regional preferente era una categoría, y los que me estén escuchando y estén por encima de los 50 y tantos, 60 años, saben a lo que me estoy refiriendo. Empezaban los partidos a las 8 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde. Equipos históricos que ya han desaparecido absolutamente todos. Ya no queda nada de ese fútbol
de esa regional y de eso que hemos vivido los que hoy tenemos, en mi caso, 63 años. Y Antonio, me comentas tu época de tercera división. Explícanos un poquito cómo fue esa etapa y si tienes alguna anécdota de algún viaje que fue fuera o... Pues anécdota mucha. Te puedo decir que en más de una ocasión he tenido que viajar por Tánger, cuando los famosos levantes aquí, por decirte, no yo solo, sino otros muchos compañeros. Y te puedo decir que para ascender a tercera era una odisea, porque eran muchos y con mucho nivel los árbitros de preferente que optábamos a esa categoría. Y había una serie de exámenes, de controles físicos, técnicos, tácticos, y no se ascendía más allá de estar mucho tiempo dedicado a eso, mucho tiempo. Y Antonio, no sé si recuerda que los árbitros también cumplen una faceta muy importante con el fútbol infantil, Benjamín y tal, de ser como un educador más, ¿no? Es que lo es. Es también muy importante, ¿no? Esa faceta también para el jugador y también para el árbitro, ¿no? Para aprender, ¿no? En mi época de presidente le hacíamos ver a los árbitros que pitaban a partir de categorías de benjamines y alevines que tenían que mostrar otra conducta con respecto a un partido de regional. Todo un tío de 25 años no lo vas a corregir nada. Claro. O a uno de 20 o de 16, si no se han corregido en su casa o en un instituto o en un colegio, tú ahí poco puedes hacer. Pero en cambio en categorías inferiores sí, por supuesto. El niño que te pregunta, el niño que a lo mejor le atas el zapato, la zapatilla, fíjate qué tontería. Y tú esa labor tienes que día a día, y sobre todo cuando te dirijas a un adulto, entrenador, delegado, que sepa que está el niño ahí. El niño absorbe absolutamente todo, es el espejo, y tiene que ver en el árbitro alguien educado, muy correcto, y que con sus palabras lo que quiera es sumar y ser positivo. Ya no valen los arbitrajes a base de gritos y de amenazas. ¿Y cómo ves de vital la parte del árbitro en esta modalidad deportiva? Es verdad que... Es fundamental, es que sin árbitro no hay fútbol. Y además, como está ahora un poco de moda el tema, el balón y el árbitro son lo más honrado que hay en el fútbol. Te lo digo yo porque lo he vivido, lo sé, y nadie puede decir lo contrario. El árbitro es fundamental, no habría fútbol posible, porque ha habido experimentos en los cuales un delegado, un colaborador, un segundo entrenador, un entrenador ha querido arbitrar un partido, en algunos casos amistosos, y han terminado de aquella manera. Entonces la seriedad que da un árbitro en una competición, en una categoría nacional, por ejemplo, en mi caso también, o local o regional, es importante. El futbolista sale y ve la figura del árbitro y dice, esto no es una pachanga, es algo muy serio. Y cuéntanos un poco la época de que los árbitros realizaban pretemporada en tu época. Ahora vemos que en el Emilio Cózar, en la Libertad... Sí, por supuesto, siempre. Contábamos entonces, por aquel entonces, a principios de los 80, solamente con el 54, que era un campo que la gente igual no lo sabe, de tierra y de piedra. Y entonces la mayoría de los nacionales, como en mi caso, teníamos una llave del vestuario y nos juntábamos allí y entrenábamos a mediodía, a media tarde, a última hora de la tarde, no había entonces luz, y hacías allí tu entrenamiento, tu preparación física para la temporada. ¿Y qué valoración hace de todos esos años que has estado relacionado con el mundo Para mí muy positivo, muy positivo. Yo siempre diré que yo, gracias al arbitraje, pues he viajado absolutamente por toda España. Lo he hecho como árbitro y lo he hecho como el presidente. A todos lados he estado. Y eso suma, y eso para mí ha sido muy positivo. Además, imagino que, igual que has comentado de viajes y tal, también te ha servido, como comentas, empezaste con 20 años, que era muy joven, también te ha servido un poco como de madurez, ¿no? De aprender... Hombre, yo creo que en mi caso, te va formando el carácter, la personalidad, te va formando tu forma de ser, valga la redundancia, el hecho de que yo, muy joven, era militar y árbitro de fútbol, eso te va haciendo. Alguien que en situaciones normales pues haya salido poco de casa o no haya tenido una vida, un recorrido, una trayectoria, pues creo que está en diferente posición. Y por último también imagino, Antonio, que esta vida relacionada con el deporte también te ha dejado muchas amistades, ¿no? Muchísimas. Afortunadamente, otro día atrás he tenido ocasión de hablar con algunos antiguos presidentes y actuales presidentes, incluso he hablado con Sánchez Arminio, he hablado con gente sobre algunos temas que están saliendo últimamente, y
y eso lo mantiene. Es decir, yo a cualquier sitio donde he ido he llamado por teléfono y me han atendido, como cuando se ha hecho, han venido aquí, hemos creado comisiones interterritoriales, hemos convivido muchos días, varios fines de semana al año, y todo eso permanece, lógicamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Antonio. siempre. Gracias.